Muy buenos días. Sean todos bienvenidos al primer capítulo de nuestra serie de entrevistas. Yo soy el profesor Hendrik Valenzuela y esto es Hablemos de Esperanza. El día de hoy les traemos una entrevista realizada en el 2019 al doctor Juan Carlos Branger. Él es psiquiatra, especialista en conducta, comunicador, speaker y comediante. En aquella oportunidad coincidimos con el cumpleaños de Valencia, hablamos un poco de la ciudad, de la educación y de la familia. Por suerte pudimos recuperar el material y esperamos que lo disfruten. Buenos días, estamos aquí con el doctor Juan Carlos Branger. Juan Carlos Branger. El motivo de la entrevista del día de hoy tiene que ver primero con el inicio de la Semana de Valencia dentro de lo que es el periódico escolar y bueno, teniéndolo usted aquí como una de las personalidades, digamos, de la ciudad. Para empezar esta entrevista, ¿qué ves tú de Valencia? ¿Qué ves tú en Valencia? O sea, ¿cómo ha influido la ciudad para ti y cómo la describes? Mira, Valencia llega a sus 464 años, está cumpliendo en el día de hoy. Es una ciudad pujante, es una ciudad que ha ido creciendo, es una ciudad que tiene una historia muy importante, no solo porque haya sido capital del país en su momento histórico, sino porque es prácticamente la capital del estado industrial del país. El desarrollo de la zona industrial comienza con la venta del terreno donde está la Ford, al presidente de la Ford en esa época. Ese terreno se vendió por 200.000 bolívares. Imagínate. Y es con el que arranca una visión que tuvo uno de los fundadores que es Luis Núñez Pérez, de la zona industrial de Valencia, y él crea Valencia Económica y crea de hecho el fondo comunitario para el fondo que va a generar el esquema de equipo de trabajo para crear la zona industrial. Valencia ha ido creciendo porque alberga a todo lo que es esta parte empresarial y ha ido creciendo incluso a través de la mano de la Universidad Carabobo con otras universidades privadas que con los años fueron fundándose, la parte académica convirtiéndose en una ciudad también muy estudiantil. Sin embargo, hay cosas más allá del crecimiento que ha tenido Valencia, sobre todo en los últimos, en promedio, 60 años. La ciudad tiene una particularidad y es una de las áreas que son importantes desarrollar, y es que tiene que ver, y no solamente acá, yo creo que tiene que ver mucho con nuestra cultura en el país, y es que precisamente es una ciudad medio antiniño. Los niños en nuestra cultura, ellos no tienen acceso a la participación de ciertos temas en el hogar, como la muerte, por ejemplo. No pueden ir después de cierta edad que pudieran ir a funeraria, o sea, hay que tener una edad para pertenecer al ciclo de la vida y de la muerte, por ejemplo. Los niños, preguntarles cómo se sienten, qué piensan, qué opinan, es así como que, bueno, ese es un niño y no le paro mucho. Él no tiene tanto conocimiento de las cosas, él no tiene tanta idea, no me va a decir porque realmente es un niño, porque es un niño. Entonces, esto no es saludable. En los países avanzados hoy en día la opinión de los niños es sumamente importante, la experiencia del usuario infantil es fundamental en el desarrollo de espacios no solamente recreativos y educativos, sino en el desarrollo del espacio familiar. Ir para un restaurante en Valencia con un coche es una odisea. O sea, ¿por dónde te metes? Tienes que abrir espacio, porque el espacio no está diseñado para que una pareja joven tenga su bebé y tenga el espacio para ello. Hay unas sillas de bebé, sí, pero tenemos todavía que desarrollar más espacios. Recientemente, de unos años para acá, se crean espacios públicos, se crean parques que necesitan más seguridad, porque tenemos ahora parques con muchísimos niños adentro, pero no hay mucha seguridad, no hay muchos sistemas de... Sí, de hecho la zona donde están ciertos parques, ciertas plazas que tal vez y estas hace plazas tiempo, requieren de tal vez hace vigilancia. tiempo, exacto, tenía mucha más luz, mucha más vigilancia. Yo me acuerdo cuando estábamos chamos me sacaban a pasear por toda la Avenida Bolívar. Hoy salir a pasear por la Avenida Bolívar es totalmente imposible. No es viable. Ya no es la Avenida Bolívar de por sí, pero en su anatomía está deformada. Es el esqueleto del metro. En su anatomía ha sido deformada y lamentablemente hay una serie de proyectos inconclusos que conocemos de toda la historia del problema socioeconómico que nosotros tenemos con el tema de corrupción, etcétera. Pero Valencia es una ciudad que tiene mucho todavía por crecer, tiene mucho terreno por expandirse. Valencia es una ciudad que tiene muchísimo. Ahorita va a venir yo estoy convencido de que estamos en el final de la novela. Ahorita viene, no va a pasar más de 2 años en que viene un tsunami de personas que vivieron afuera, que traen un conocimiento y una actualización y un know-how interesante, que van a impulsar lo que es el corazón industrial, y de hecho parte de los planes de desarrollo
que existen en el país comienzan acá, en el estado Carabobo, siendo la zona industrial o el corazón industrial del país. Yo creo que a Valencia le vienen cosas muy buenas, le vienen cosas muy interesantes, pero necesitamos nosotros estar a la altura de las circunstancias y desarrollar la madurez como sociedad que requerimos para poder atender lo que viene. Y esto incluye el hecho de atender a nuestros niños y de tener espacios seguros para ellos y de poder brindar desde la educación un modelo nuevo que les permita a ellos enamorarse de nuevo del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, porque estamos teniendo niños que no quieren ir a la escuela, que están desmotivados, que están fastidiados, porque seguimos utilizando un modelo educativo que es de la era industrial y nosotros ya estamos en la era digital. Y esta generación que nació del 95 en adelante, que es la generación Z, es la generación digital. Ellos tienen códigos de pensamiento distintos a los analógicos que somos los adultos, y esto, si nosotros no nos ponemos al día con lo que está sucediendo en este cambio de paradigma educativo, vamos a tener una ciudad con mucha estructura industrial pero con muy baja calidad formativa, y vamos a tener una serie de docentes que van a empezar a atrasarse en el proceso de ponerse al día con respecto a la deuda que tenemos con educación, porque tenemos un promedio de 40 años de atraso en educación. De hecho, por lo menos yo en ciertas clases, a los chamos les digo, saca tu teléfono, ten tu teléfono allí, porque tenemos que utilizarlo no solamente para mandar mensajitos, sino como una herramienta. De hecho, yo hoy en día estoy en contra de que un chamo se aprenda un concepto tal cual al pie de la letra. El concepto, mira, tú llegas, entras al teléfono, tienes 30 segundos, lo consigues. ¿Qué pienso yo que es más importante? El chamo tenga una referencia que la relacione con ese concepto. Como tal, creo que es mucho más rico, porque el muchacho tiene que pensar en cuántas cosas tienen que ver, están a su alrededor, que se relacionen con ese concepto como tal, que él puede encontrar ahí mismo en 30 segundos. Es así. Y de hecho, bueno, hoy estoy acá para hablar de educación disruptiva en el colegio. Vamos a hablar de estos temas, de lo que ha sido el proceso evolutivo en la educación en el mundo, quiénes son los autores que están llevando a la vanguardia este tipo de información, y lo que se ha descubierto que las neurociencias tienen mucho campo en el tema educativo, y se ha descubierto muchísimas formas y sistemas de aprendizaje de cómo el cerebro vive la experiencia de integrar conocimiento. El tema no es el concepto, sino el cómo lo uso en la práctica, qué significado tiene para mí. Esto lleva al hecho de que, mira, yo creo mucho en la ciudad. Yo nací en Caracas, pero tengo toda la vida prácticamente en Valencia, me considero un valenciano adoptado, y creo mucho en la ciudad. Es una ciudad que mucha gente busca porque siempre ha sido la referencia de que es una ciudad tranquila, de que no es el tráfico de Caracas, aunque ya empieza a parecerse, ya empieza a haber temas ya tenemos deudas con vías alternas que requerimos construir, pero creo que estamos en esa onda, estamos en la onda de expansión, de crecimiento, y lo que más importante acá no es que la infraestructura crezca o mejore, porque con los años tiende, si esta historia este año como se modifica como todos esperamos, la infraestructura siempre tiende a mejorar, pero es la mentalidad del valenciano, es la cultura de Valencia la que requiere aumentar su nivel, la que requiere maduración en algunos aspectos. Nosotros todavía somos una sociedad algo cerrada en algunas cosas. ¿Cómo es el valenciano? El valenciano, lo que pasa es que hay que verlo en el contexto de su historia, porque a veces juzgamos muy a priori y somos muy duros con la gente. La época, hablando de la fundación de Valencia, hace 464 años, una de las cosas que sucedió en nuestra historia, en la época de Boves, es que hubo en nuestro proceso histórico una hazaña española muy fuerte contra los que estaban defendiendo la ciudad, y prácticamente hubo una emboscada que se sucede y empezaron a matarlos a todos. La única manera que la sociedad valenciana de esa época logró a nivel de la colonia resguardarse fue empezar a cerrar sus filas y empezar a investigar de dónde vienes, de quién eres, qué apellido tienes, etcétera, para poder proteger quién venía nuevo a la ciudad y quién iba a ser parte de la reconstrucción de la ciudad. Esto, si lo vemos en el contexto histórico, conllevó a que varias generaciones crearan el hábito de siempre chequear de dónde vienes y cuál es tu cepa valenciana pura, y cuál es tu linaje, y cuál es tu origen, cuál es tu apellido. Hoy en día, en la vida moderna, no tiene sentido, es casi ridículo. O por supuesto mucha gente siente que el valenciano es cerrado, que no saluda, que no habla entre ellos, a diferencia del caraqueño, que es mucho más abierto, es una ciudad cosmopolita, una ciudad formada y forjada por mucha gente de muchos países, con un aeropuerto internacional. Pero nosotros, nuestro aeropuerto, aunque es joven, sí hemos empezado a tener visitas de muchísimas personas de muchas culturas diferentes, lo que ha generado una apertura. Hay un espacio nuevo que hay en Valencia donde la gente es mucho más abierta. Pero
La generación que se quedó pegada en la época de Bobe, en la generación que se quedó hace 400 años atrás, que todavía averigua cuál es tu linaje completo y cuando te dicen qué apellido eres y de qué familia tal y de la finca quién. Sí, te preguntan ya, yo por lo menos soy de Venezuela, pero Venezuela ¿de dónde? ¿De Puerto Cabello? Sí. ¿Venezuela de Naguanagua? Ajá, y de qué finca, y eso no son los que tienen finca. Venezuela de Valencia. Sí, entonces esto ha venido modificándose y requiere nuestra expansión y nuestro crecimiento como ciudadanía en los próximos 20 años requiere que haya una apertura importante, que haya un pensamiento global y que dejemos de ser ciudadanos de Venezuela o de Valencia y comencemos a ser ciudadanos del mundo, que empecemos a ser globalizados, porque el mundo está interconectado. Es imposible que te desconectes hoy en día de lo que sucede en China, de lo que sucede en Australia, de lo que sucede en Estados Unidos, en Canadá, en Italia. La gente está enterada, la gente hoy en día habla en tiempo real con personas que están incluso en el futuro o en el pasado. Porque de acuerdo, si tú hablas con Australia o hablas con España, tú estás hablando con alguien que tiene unas horas antes o unas horas después que tú. Sí. Es decir, ya ahorita la tecnología, el mundo moderno, las telecomunicaciones, el sistema de comunicarnos los humanos se ha modificado. Google cambió la forma de aprender, ya el conocimiento es ubicuo, donde tú vayas lo tienes, y modificó y golpeó mucho el ego del docente, por ejemplo, en términos educativos, porque el alumno con Google se iguala al profesor. Claro, antes el docente lo sabía todo, mira, no, que lo que yo digo es lo que es, y si no, búscalo en el libro tal, si no está ahí. Ahora el alumno lo busca en Google y tiene incluso hasta más información que el profesor muchas veces. Esto conlleva a que el aprendizaje, el proceso de calmar el ego, que durante muchas épocas se forjó incluso en las universidades, y esto hace poco tuve la oportunidad de hablar a los docentes de la Carabobo en la escuela de educación, tuvimos a todos los docentes de la escuela de educación y hablamos de este tema. Estamos frente a una modificación de la visión educativa y de lo que viene en los próximos años. Y para que la ciudad se expanda, necesitamos que la educación cambie y que la gente madure como sociedad. Que la gente diga, necesitamos una apertura y tener que dejar de ser esos valencianos de hace 464 años, porque ya no nos tenemos que defender de nadie. Ya nosotros somos los valencianos, nosotros somos los dueños del patio, como decimos. Sí. Y el que haga esa apertura y esa madurez sociocultural va todavía a lograr más cosas en el país. La educación de Venezuela o la educación venezolana de hoy, esta situación que vive Venezuela en cuanto a sociedad, en cuanto a cultura, en cuanto a economía, que no solamente afecta, como te dije antes de comenzar, al adulto, al papá, al abuelo, al que se para a trabajar, sino también al que se para y va a estudiar, al chamo, al niño, al que tiene 3 años, al que tiene 5 años, al que tiene 12, 15, 17 años, que de repente, por lo menos los chamos que están en 5º año, ellos salen ya pensando en irse, ¿no? Ni siquiera piensan en un futuro acá. Y eso, de cierto modo, al docente le genera tristeza porque tú esperas que ellos sean los que te siguen a ti, pero si no van a estar aquí los que te siguen a ti, ¿quiénes van a estar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a ser de Venezuela en cuanto a lo profesional o a la cantidad de profesionales que haya? Porque queremos que nos siga, pero de seguir esto, quienes van a quedar, digamos, a cargo del país son personas que no es que no tengan la preparación, sino que no tienen la visión ni la forma de ver el mundo de una manera más amplia, como la ven los chamos que se están yendo y que estamos perdiendo. Sí, nosotros, bueno, lo primero es que las universidades tienen que dejar de graduar buscadores de trabajo y empezar a graduar creadores de trabajo. El tema del emprendimiento sí ha tomado cierta fuerza, no lo suficiente en mi particular visión, pero sí ha tomado fuerza el tema del emprendimiento, pero el tema está en que nosotros tenemos un atraso en la educación venezolana, en el sistema educativo, estamos muy atrasados, necesitamos ponernos al día. Esto es una generación, la generación digital, que tiene toda su vida literalmente escuchando que aquí no hay nada que hacer, aquí no hay futuro, esto se lo llevó quien lo trajo, aquí no hay nada, que hay que irse. Y cuando hablamos de que hay que irse, estamos hablando entonces de esa generación que es lo que quiere es graduarse para irse. Algunos no se quieren ni graduar, a algunos no les interesa ni siquiera venir a clase. Aparte que van a encontrarse muchas veces con un profesor que pasa media hora escribiendo en la pizarra y ellos tienen media hora viéndole la espalda, están aburridos y empiezan a echarse vaina entre los demás. Y después los regañan porque están echando vaina, porque claro, están aburridos, claro, están fastidiados. Y la educación dejó de seducir al alumno, de que te interese aprender algo. Y ya no se trata de que te aprendas un poco de fechas de la historia, se trata de que las pudieran recrear y se traen pelucas, y se traen, ¿sabes? Y que pudiéramos empezar a vivir las cosas de una manera diferente, del proceso como tal, y que lo desarrollen ellos mismos, en gran parte. Es que ahorita está esta mujer Bowman con su método Teaching from the Back of the Room, que es la enseñanza detrás del salón, porque el docente se convierte en una imagen facilitadora de procesos de aprendizaje, pero ya no es el principal y el único que lo sabe todo. Claro, ya dejó de ser la fuente de conocimiento. El docente ahorita es el que te da las herramientas para que tú mismo encuentres
para que puedas integrar la información en la vida diaria, pero ya no es la fuente única de información. Y hay muchachos que a través de un tutorial te aprenden a hacer una cantidad de cosas, y hay chicos que son muy jóvenes y ya ellos te saben armar, desarmar, casi que te saben temas de ingeniería, te saben temas de electrónica, te saben... Y esto está bien, esto más bien hay que tomar lo que habla de Sir Ken Robinson en su libro El Elemento. Hay que empezar a descubrir en los chicos cuál es el elemento, cuál es la fortaleza, cuál es lo que los apasiona, cuáles son las habilidades que ellos ya tienen en su inteligencia fluida, para poderlas reforzar y que ellos desarrollen todo el potencial que ellos tengan en un área específica. Claro, porque hace tiempo te decían, o eres bachiller en ciencias o en humanidades, o vas a ser médico, abogado, contador, hay muchas carreras y opciones ahorita. O vas a ser maestro, o si vas a estudiar, por lo menos en mi caso. Mira, yo quiero ser artista, yo soy pintor, yo pinto, yo dibujo. Oye, pero es que el dibujo eso no plata, no te genera nada. Bueno, voy a entrar en educación. Educación. O sea, ahora yo soy el doble, yo soy profesor y de arte, imagínate. La oveja negra de lo que quisieran los padres de sus hijos en algún momento. Pues, eso ha cambiado mucho. Ahorita, de hecho, tú te puedes formar online y ya el tema del conocimiento, lo que ha hecho la tecnología de la información y la comunicación, las TIC a nivel educativo, ha modificado completamente el proceso de aprender. Pero el tema está en que los cerebros analógicos que somos los adultos, y en la mayoría de los docentes son analógicos, los que son millennials tienen menos problemas porque están mucho más al día con la tecnología, pero el cerebro analógico necesita entender que tiene que actualizar sus aplicaciones cerebrales, porque mi procesador es del año 75, eso no lo voy a cambiar, yo soy analógico, ¿okay? Pero yo tengo aplicaciones como los celulares que necesito actualizar. Si yo no los actualizo, a mí el sistema me va a arropar y me va a comer y me va a llevar por delante, y voy a quedar como un dinosaurio en el sistema. Necesitamos que todos se pongan al día, porque sí podemos actualizar aplicaciones a nivel cerebral en las que podemos, lo que son las falsas creencias, lo que son los paradigmas, lo que son aquellos cuentos chinos que nos metían de lo que era el sistema educativo y de que la letra entra con sangre. Bueno, yo recuerdo, mi papá era zurdo como yo soy zurdo como mi papá, pero él hoy en día es derecho porque las monjas con reglazo limpio y a golpe limpio en las manos le hicieron escribir derecho, porque en esa época los zurdos eran brutos. Es decir, hay muchas falsas creencias a nivel educativo que necesitamos actualizar, y el docente requiere despojarse del ego para darse el permiso de vivir una experiencia nueva, enriquecedora, de volver a enamorarse del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que el alumno haga lo mismo. El alumno quiere vivir experiencias diferentes. Los chamos se están aburriendo. Yo he tenido docentes que me dicen, es que no se queda sentado ni siquiera 2 horas en la silla. ¿Qué edad tiene? 5 años. ¿Qué niño se va a quedar 2 horas sentado corrido haciendo una tarea durante eso? Es mentira. Los niños hoy en día son más activos, no estoy hablando de hiperactividad, que es un diagnóstico de moda, hay que verlo con cuidado. Los niños son mucho más activos, son mucho más integrales, son mucho más interactivos, ellos están haciendo conexiones a nivel neuronal mucho más rápidos que los analógicos. Entonces el reto está en que el docente se ponga la mano en el corazón y diga, ¿cómo puedo yo actualizarme y cómo puedo yo impactar en la vida de los chicos de una manera mucho más adecuada, que realmente les funcione para la vida? Yo te voy a hacer una confesión, y esto no es algo nuevo. Y probablemente quien lea esto que estoy diciendo va a decir, oye, este está loco. La educación que están recibiendo mis hijos, yo tengo un hijo de 9 y uno de 6 años, la educación que están recibiendo mis hijos no les va a servir de absolutamente nada para cuando se gradúen en la universidad. De nada, de absolutamente nada para cuando se gradúen. Es decir, esto es una realidad desde el punto de vista de la epistemología de la información, de lo que es el proceso evolutivo de la teoría en el mundo, que necesita un cambio urgente de paradigma. Yo tengo unos años invirtiendo tiempo en hablar en las escuelas sobre la necesidad de cambiar el modelo educativo. Y yo creo que vamos para allá. Yo creo que si educamos a los docentes y educamos a los políticos, podemos cambiar en 2 años al país. La educación es la llave. La educación es el antivirus, sí, claro, es el antivirus fundamental para todo esto. Entonces, no solamente el docente, para los padres. Los padres necesitan actualizar su cerebro analógico también, porque muchos, yo los he tenido en consulta, muchos padres tienen el tema de que no saben cómo comunicarse con sus hijos. Y esa brecha que hay entre ese código digital y el analógico, de cómo yo hago ese salto para que me entiendan o yo poderlos entender y captar, eso está allí en un limbo donde genera mucho conflicto. Muchos alumnos que te dicen, no me entienden mis padres, no sé qué está pasando en mi casa, a mí no me hablan, o si lo que se habla es de política y de rollos de conflicto y de estrés. Es decir, hemos perdido, hay niños que necesitan ser niños, que no tienen por qué preocuparse por el tema país, sobre todo de los 8 años hacia abajo, los niños tienen que ser niños. En lo que está sucediendo, por ejemplo, a nivel educativo en Finlandia, y lo que acaba recientemente de suceder en Japón, que adoptó el modelo de Finlandia, siendo Japón un país muy rígido a nivel educativo,
Ellos eliminaron las tareas, eliminaron los exámenes, ellos trabajan por proyectos de investigación. Ya el conocimiento no es si sabes o no sabes porque sacaste de 0 a 10 o de 11 de 0 a 9 o de 10 a 20. Es decir, modificaron completamente, que tú lees el modelo educativo y dices, esta gente está loca. Sin embargo, llevan ya como 5 años siendo, en Finlandia siempre salen en el ranking del número 1 en educación en Europa, cuando se hace la evaluación a nivel global de la calidad educativa en Europa, y ellos salen como el número 1 siempre en el modelo educativo. Y los padres sufrieron un proceso de transformación muy profundo porque no sabían qué hacer entonces con los muchachos en casa, que en vez de hacer tareas se iban a jugar porque la escuela sabe que ellos necesitan ser niños después de la escuela. Claro, y necesitan disfrutar, necesitan utilizar todo eso que están, digamos, que aprendiendo en el colegio. Y esto generó una generación de padres que requirió atención, que requirió charlas y formación también, y volver a reeducar el paradigma también de lo que es ser padre, porque nuestros padres nos dijeron, usted se gradúa, usted tiene un trabajo, usted se casa, usted tiene hijos, esa es la vida, ya. Por lo menos acá en Venezuela, pienso que era la necesidad en el momento histórico. Pues. Por la era industrial, porque necesitabas llenar los espacios de trabajo en lo que se estaba desarrollando. Pero hoy en día la vida se desarrolla en múltiples espacios. Entonces hay todavía personas, yo he tenido mujeres en consulta que tienen 40 años, no están casadas, no tienen hijos, y están en conflicto porque las familias les dicen, bueno, tú te vas a quedar vestimonja, santo, no sé qué, tal, es decir, tú te tienes que casar, y si viviéramos en un país europeo de pronto no les importa un burro a qué edad te casas. Las chicas ya no están pensando en eso exclusivamente, están pensando en ser emprendedoras, en lograr cosas, en aprender cosas, en tener negocio propio, en tener sus propias cosas, en comprarme mi carro, comprarme mi apartamento, mi casa. ¿Okay? Ya no tengo que depender de un hombre para poder obtener todas estas cosas. Y eso le da poder femenino a esa figura en la que las relaciones se basen en deseo y no en necesidad. Eso impacta incluso en la conformación de las familias y de las parejas del día de mañana. Entonces sí necesitamos que los padres también se actualicen en el paradigma de lo que significa ser padre. Yo no soy fan de las escuelas para padres porque cada experiencia es única e individual en cada casa. Tú no puedes estandarizar herramientas para todos los papás, pero sí podemos hablar a nivel de grupos parentales donde podamos darles una información estándar que luego cada uno pueda tomar y empezar a individualizar en su experiencia y su filosofía cultural de familia. Entonces allí está un tema, docentes, familia, esa tríada, docentes, familia y alumnos. Ese triángulo, en este momento, si lo descuidamos, vamos a perder la posibilidad de evolución muy rápida que podemos tener en una sociedad, porque lo demás va en paralelo. El crecimiento de la ciudad, el crecimiento del trabajo, el crecimiento del proceso tecnológico, eso está allí y va a estar cada vez más. Nosotros tenemos atrasos tecnológicos importantes, pero esto lo vamos a recuperar. Pero si descuidamos esa tríada de alumnos, padres, docentes, escuela, entonces no vamos para ningún lado. Si no educamos al muchacho a que de forma que tenga ganas de todo el tiempo estar haciendo, produciendo, y que cualquier cosita que haga, por más mínima, vale y es importante, no vamos a tener una generación futura que sustente las necesidades reales de la sociedad venezolana. Y los van a desplazar. Los que vengan de fuera los van a desplazar. Los que se quedaron aquí durante estos 20 años echándole pichón y con toda la adversidad lograron cosas, etcétera, si no se ponen al día, tanto padres como hijos y escuelas, los van a desplazar. Ese es el tsunami que te digo que en un par de años va a venir, y la persona que no esté al día se va a quedar atrás. Se quedó pegado, dicen los muchachos. Un dinosaurio. Esto es para los muchachos, para los niños. Fuimos de lo macro, vamos a los micros. Empezamos con la ciudad de Valencia, vamos a hablar o hablarles a los muchachos. ¿Qué le dices tú a ellos, a esa juventud, a esa población? Digamos, vamos a meternos dentro del recinto donde estamos. ¿Qué le dices tú a los estudiantes del Colegio de la Esperanza? Que se atrevan a soñar, porque hemos perdido la capacidad de sueño también. Que se atrevan a soñar con ser todo lo que ellos quisieran ser, sobre todo que sean felices. Lo más importante es ser felices. Si tú eres profesor de matemática en Finlandia, tú le preguntas cuál es el objetivo de tu clase y ellos te dicen que sean felices. O sea, no es aprender matemáticas, es que si sabes matemáticas, pero que seas feliz. Es que sepas, tengas conocimiento, pero que seas feliz. Y ser feliz no es ser rebelde e ir en contra del sistema, en contra de los padres. Eso no se trata de felicidad, porque al final libertad conlleva responsabilidad, como decía Bernard Shaw, este escritor irlandés. Libertad conlleva responsabilidad y por eso no todo el mundo la persigue, porque para ser libre hay que ser responsable de tus propios actos, asumir tu propia vida. Pero se puede ser feliz aunque los demás no estén de acuerdo con uno, lo decía Goethe, filósofo alemán. Entonces es importante darnos el permiso de ser en nuestro todo potencial lo que podamos ser, que los chicos puedan darse el permiso de ser. No se trata de tener el pelo con un mechón verde, puedes tener pelo de colores. Si tú sabes,
tú tienes entonces la capacidad de que con tus pelos de colores puedes ser respetado. No se trata de estar a la moda, se trata de saber por qué yo quiero seguir esta moda. Se trata de empezar a razonar con criterio propio qué es lo que yo quiero en mi vida y qué es lo que me gusta y qué es lo que no. Saber decir que no y poner límites. ¿Okay? ¿Por qué? Porque bueno, sí, existe el bullying, existen gente que es fastidiosa, existen muchachos que se la quitan de... Ellos creen que son los populares porque maltratan, pero eso es un modelo muy antiguo y muy viejo que no es nada nuevo, ni es nada de moda. Pero el yo poder ser yo mismo y que mi personalidad esté bien y yo no tenga que estar agradándote a ti, que yo me pueda sentir bien y me pueda sentir aceptado sin juicio por los demás, eso es importante. Y dar el permiso que la comunicación surja como la única manera de tener una vida plena. Yo necesito como alumno, como hijo, yo necesito comunicarme con mis padres, con mis pares, con mis panas, con mis amigos, con mis docentes. Yo necesito comunicarme y decir qué quiero, qué deseo, con qué sueño, de manera de poder hacer un trabajo en equipo, porque la familia y los maestros son parte del equipo de los alumnos. No puedes hacer tu vida solo, nadie hace su camino solo, eso no es verdad. Tú necesitas que te apoyen, o que te contengan, o que te regañen, o que te pongan límites, o que te guíen y te digan, mira, mejor por aquí, porque ese camino yo lo transité y a mí no me sirvió, este pudiera funcionar, vamos a probarlo juntos. Pero sin ningún tipo de resistencia a la idea de permitir ser ayudados, es importante entender que la adolescencia es una transición muy difícil y que hay que darle espacio a que ella surja sin que sea una enfermedad contagiosa. Hay papás que me hablan de sus hijos adolescentes como si tuviesen una lepra, una vaina rara. La adolescencia es un duelo, es la muerte de lo infantil, de todo lo inocente, de todo lo que yo creía que era la vida, de todo lo que el niño soñaba y pensaba y sublimaba de que eran sus padres, y darse cuenta que tus papás no son perfectos y cometen errores y meten la pata también porque son humanos. O sea, la adolescencia es un periodo muy duro, es un duelo donde me doy cuenta que el mundo puede ser malo, que el mundo puede ser terrible, pero sin perder la capacidad de soñar, de asombrarme por las cosas, de perseguir mis proyectos de vida. Ahí es donde está la clave de que podemos tener una generación maravillosa y sumamente proactiva, de que ellos nunca pierdan la posibilidad de crear un proyecto de vida. Hay que darles herramientas para crear proyectos de vida. Yo me acuerdo una vez un muchacho que llega a consulta, la mamá me lo lleva porque él quiere ser DJ. Y la mamá estaba toda estresada y angustiada porque él quiere ser DJ. Imagínate ese mundo de DJ. Cuando yo hablo con el chamo de 13, 14 años, me dice, mi mamá piensa que yo estoy loco, yo sé. Yo quiero ser DJ, sí, pero yo no quiero entrar a un estudio de grabación el día de mañana sin saber cuáles son los términos. Yo quiero estudiar ingeniería de audio. Me puse a averiguar que Fermata es una buena escuela en México. O sea, el chamo tenía un proyecto de vida, ¿sabes? No era un loco. Y está bien que quiera ser DJ. El tipo quería hacer ingeniería de audio antes de ser DJ. O sea, está bien orientado. Tiene todas las herramientas. Tiene todas las ideas. Dale, vamos a apoyarte, chévere. O sea, tú quieres ser DJ, pero lo quieres hacer bien, buenísimo. No un DJ pinchadisco ahí que no tienes ni idea, que el día que vayas a grabar un disco ni sabes de qué habla. DJ de Miniteca. DJ de Miniteca, sí. Es decir, chévere, está bien. Yo he tenido pacientes que dicen, yo quiero ser músico y diseñar la música de videojuegos. ¿Tú sabes cuánto le pagan en California a los músicos que diseñan las músicas de los videojuegos? O chamos que quieren ser diseñadores de videojuegos. ¿Cuánto ganan en dólares esos chamos? Se venden todos los reales del mundo. Yo por lo menos y son ingenieros en programación. Yo veo bastantes chamos aquí en el colegio. Yo trabajo desde primer grado hasta quinto año. Yo doy clase a todos. Y mi parte en primaria es desarrollo de la creatividad. En bachillerato trabajo con proyectos que tengan que ver con arte, con dibujo, con pintura, o con cosas que a ti te gusten, que te llamen la atención. ¿Te gusta? Desarrollo, vamos a hacer. ¿Qué te gusta a ti? No, a mí me gusta, recuerdo el año pasado, yo les llegué vamos a hacer proyectos de investigación. ¿Sobre qué? Te la gana. ¿Te interesa, no sé, el tema de los videojuegos? Mira, hubo unos chamos que me presentaron que me hicieron un stand con toda la historia de los videojuegos, se trajeron todas las consolas posibles. Dieron una explicación que muchos profesores dijeron, oye, no sabía que con estos temas vamos a tener esa reacción de los muchachos, pero es que es eso, o sea, se juzga o se tienen cosas que como tabú, como que no, si el chamo se lo pasa jugando a Nintendo porque eso es un vago, eso no hace nada. Eso es un cerebro digital, necesita de lo digital. Una forma de desarrollar cosas, porque yo digo que desarrolla por lo menos el chamo, no sé, un poco más de agilidad mental, creatividad, forma de resolver problemas así. Si se puede usar como una herramienta. ¿Y cuál es la base más importante para ellos? Ellos necesitan saber que alguien los quiere. Primero los papás. Hay que decirles a los hijos. ¿Sabes que les encanta a los muchachos? Que los escuchan. Sí, ser escuchado significa una forma de saber que alguien me respeta, me escucha, me entiende, me quiere. Le importo a alguien. Ellos quieren importarle a alguien. Esa transición de poder encajar en un grupo social, de poder tener pertenencia, de pertenecer a algo, es importantísimo y esos espacios hay que dárselos.
Obviamente que existen ciertos límites o contenciones, claro, tú no puedes pasar 24 horas jugando videojuegos, se te va a freír el cerebro, se te va a explotar la cotufa que tienes en la cabeza, por supuesto. Pero sí necesitas el contacto digital. Tú puedes pasar una hora jugando videojuegos, puedes pasar un rato en YouTube, tú puedes pasar un rato en la computadora haciendo una tarea, y eso ahí ya tú drenas tu necesidad digital de contacto. Pero en diferentes actividades que tú puedes ir más o menos manejando. Hoy en día hablamos de que para evitar la adicción tecnológica, las adicciones a la tecnología, se habla de que los videojuegos en promedio se manejan unas 9 horas semanales. Estamos hablando de distribuirlas 1 hora diario y 2 horas sábado, 2 horas domingo. A eso le sumas el tiempo que sí puedes tener de YouTube, de computadora, o sea, no estoy hablando nada más, es la hora de videojuego. O sea, la computadora o el acceso digital sigue estando presente. Claro, muchos padres dicen, ya es una necesidad, ya tú ves muchos padres se estresan, sí, muchos padres se estresan. Bueno, el 80% de los jóvenes en Estados Unidos ven películas o ven series, es por un teléfono o por una tableta, no ven la televisión, no ven la pantalla grande. Ven Netflix, ven, o sea, se meten es allí y hacen YouTube, Netflix, y hacen todo, Netflix. Eso es todo el universo. Entonces, eso está bien que suceda y que hayan tiempos para cada cosa, obviamente. No podemos tampoco tener ermitaños digitales clavados en una habitación oscura, metidos el cerebro en una pantalla, pues te va a freír el cerebro. Pero sí necesitamos dar espacios para que lo digital se exprese en ellos, porque ellos son los nativos digitales. Entendiendo que esto conlleva al compartir familiar, al compartir entre amigos, a que en esos espacios de compartir con las personas es un signo de salud mental. Una persona tiene salud mental cuando tiene amigos o tiene familia con quien reunirse. Eso es un signo de salud mental. Cuando tú sabes que tú puedes sentarte a hablar con gente, hablar pajita aunque sea, hablar cualquier cantidad de pistoladas, no importa. Pero eso es salud mental. Si nosotros nos aislamos y empezamos a andar solos en la vida, vamos a deteriorar nuestra capacidad de relación humana. Muchas gracias, de verdad, por este tiempo, y fue bastante rico en conocimiento. Cuando armes todo el artículo y todo lo me lo pasa. Claro, te invitamos a seguir la página del periódico, es @elalemán, piso LE. Perfecto. Es una cuenta de Instagram, estamos trabajando en la página web. Buenísimo. Vamos a ver si de aquí a unas semanas más o menos ya tenemos listo todo eso, pero chévere, creciendo. Yo les digo a los muchachos del periódico que no vean esto como el periódico del colegio, sino que, o sea, como un proyecto que están haciendo ellos mismos y que trascienda, que sea un periódico en Valencia, que sea un periódico internacional. Claro. Además, este colegio es internacional, deberían tener mente más bien en expandirse. Que los lean en Alemania por lo menos. Así mismo, que los lean en Alemania.